días, aficionados del mundo del deporte, sean bienvenidos una vez más a su programa ADN Deportivo a través de las pantallas de UniTV. Yo soy Francesca Hidalgo Narváez, quien los estará acompañando como de costumbre en este nuevo y emocionante recorrido por el mundo del deporte. Hoy varias informaciones con respecto a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes pactan un cambio durante esta temporada muerta. También hablaremos del fútbol internacional, un previo acuerdo entre Barcelona y Paris Saint-Germain con respecto al futuro de Ferran Torres. Y por supuesto también en la NBA, los Golden State Warriors pretenden retener a Stephen Curry hasta el final de su carrera profesional. Además de ello, estaremos conversando con el presidente de la Asociación de Atletismo, Eloy Manuel Caraballo, para todos ustedes. Sin más que agregar, comencemos con las informaciones de la tarde de hoy. El Chief Umpire canta la voz de Play Ball y nos vamos al béisbol, y es que Caracas y Magallanes pactaron un cambio que involucra a varios lanzadores. Veremos de quién se trata. La gerencia de los Leones del Caracas oficializó este martes la adquisición de los lanzadores derecho Ángel Bastardo y Lualbert Arias, mediante un canje concretado con su eterno rival, los Navegantes del Magallanes. Transacción en la cual la divisa capitalina cedió los pases de los serpentineros Jonathan Díaz y José Mujica a la nave turca. En lo que representa un movimiento estratégico de alto impacto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, LBBP. Entre los eternos rivales del béisbol venezolano, Caracas anuncia la llegada de dos nuevos brazos diestros a su clubhouse. La incorporación de ambos serpentineros responde al objetivo de la gerencia melenuda de estructurar y fortalecer de manera sustancial su staff de picheo con miras a la próxima contienda. Para hacer efectiva esta negociación con Magallanes, la directiva del conjunto capitalino tuvo que desprenderse del lanzador Jonathan Díaz y del diestro José Mujica. La salida de ambos jugadores hacia la organización filibustera fue confirmada la noche de este martes a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la institución caraquista. Espacio en el cual la gerencia les auguró el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que emprenderán en el circuito local. Entre las dos nuevas adiciones resalta el perfil de Ángel Bastardo, un prometedor prospecto perteneciente a la organización de los Medias Rojas de Boston, que actualmente se encuentra viendo acción en la categoría AAA. Durante su desempeño en esa filial, el escopetero registra un récord positivo de 6 victorias por una sola derrota, 6-1, acumulando además un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.12 a lo largo de 43.2 entradas lanzadas. Por sus características y rendimiento reciente, Bastardo se perfila como una pieza clave para integrar la rotación abridora de la novena. Por otro lado, la llegada de Lualbert Arias ofrece un valioso recorrido para blindar el bullpen del equipo caraqueño. El diestro cuenta en su expediente con experiencia en el máximo nivel tras haber realizado su debut en las Grandes Ligas con la franquicia de los Marlins de Miami en el año 2025. Además de poseer recorrido previo dentro de la propia LBBP al haber participado en la zafra 25-26. Venezuela conmemora el aniversario número 42 de la histórica exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown al inmortal Luis Aparicio. Este 12 de agosto se cumplen 42 años del hito más trascendental en la historia del béisbol venezolano y del deporte nacional, la exaltación del maravino Luis Aparicio al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, Nueva York, hito alcanzado en 1984 tras encabezar las votaciones de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, con un rotundo 84.62 de respaldo. El deporte venezolano celebra este miércoles el 42º aniversario de uno de sus momentos más emblemáticos de todos los tiempos. Un día como hoy, el domingo 12 de agosto de 1984, exactamente 28 años después de su estreno en las Grandes Ligas con las Medias Blancas de Chicago, el torpedero Luis Aparicio quedó inmortalizado formalmente en el célebre recinto de los indiscutibles a lo largo de su paso con las Medias Blancas, en 2 etapas, 56-62 y 68-70. Los Orioles de Baltimore en el 63-67 y los Medias Rojas de Boston entre 1971 y 1973. La vía hacia la inmortalidad se había sellado meses antes, en enero de 1984.
en su sexto año de elegibilidad dentro de la plantilla de la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos. El campo corto zuliano no solo superó holgadamente el 75% mínimo requerido por el reglamento, sino que lideró la clase ese año con un 84.62% de las preferencias, al aparecer su nombre entre 341 de las 403 papeletas emitidas por los electores. En aquella misma elección resultaron favorecidos los peloteros Harmon Keyboard con 83.1% y Don Dressley con 78.4%, al tiempo que el comité de veteranos otorgó el ingreso a Rick Farrell y Pee Wee Reese. Nació el 24 de abril de 1934 en Maracaibo y actualmente contando con 92 años de edad. Aparicio de sus primeros pasos hacia el profesionalismo en 1953, poco después de haber defendido los colores de la selección de Venezuela en la Serie Mundial Amateur, celebrada en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas. Su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se produjo con la divisa Gavilanes de Maracaibo durante la contienda 53-54 y para inicios de marzo de 1954 viajó a Estados Unidos con el fin de disputar su primer torneo en el sistema de sucursales de los Medias Blancas. Barcelona y Paris Saint-Germain pactan un previo acuerdo con respecto al futuro de Ferran Torres. El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain habrían cerrado una negociación multimillonaria por el traspaso del delantero español Ferran Torres, en una operación que alcanzará los 50 millones de euros fijos, más otros 5 en variables, según reportes de medios españoles, a falta de la confirmación oficial por parte de ambas entidades deportivas. Tras una intensa semana de negociaciones en el mercado de pases europeo, el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un principio de acuerdo para hacer efectivo el traspaso del atacante Ferran Torres. Aunque ninguna de las dos instituciones ha oficializado el movimiento a través de sus canales institucionales, la información dada a conocer por el periodista Tomás Adriu por el diario Sport señala que la transición se cerró en los términos exigidos desde un inicio por el club azulgrana. La operación se concretó por una cifra de 50 millones de euros fijos, a los cuales se sumarán otros 5 millones adicionales en función de variables por rendimiento. Esta resolución se produce después de un estire y afloja entre las directivas, en el que la entidad francesa presentó una propuesta inicial de 40 millones fijos más 10 de variables, la cual fue desestimada categóricamente por la cúpula catalana. Tras esa primera negativa, la dirigencia parisina pausó temporalmente los contratos hasta alcanzar el monto exacto exigido en la ciudad condal. La postura del FC Barcelona se mantuvo firme desde el arranque de las conversaciones, dejando claro que no permitiría la salida del atacante por un monto inferior a las aspiraciones fijadas. Ante esta exigencia, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dio autorización de formal para incrementar la propuesta económica y satisfacer las pretensiones catalanas, haciendo viable la salida del atacante. Y con estas informaciones nosotros hacemos nuestra primera pausa en su programa ADN Deportivo. La tarde de hoy, no se despeguen de sus pantallas, tenemos mucha más información al regreso. Continuamos con mucha más información de primera mano en su programa ADN Deportivo a través de las pantallas de UniTV. Como siempre, visibilizando, exponiendo de la mejor manera todo el deporte regional que se vive acá en la isla de Margarita. Y es por ello que hoy tenemos un entrevistado muy importante para nosotros. Él se trata de Eloy Manuel Caraballo, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Nueva Esparta, licenciado en Educación Física, entrenador personal perteneciente a la Escuela Pedro Caraballo
Caballo, que hoy nos acompaña para darnos detalles de cómo se vive el atletismo acá en la Perla del Caribe. Por supuesto, Eloy, bienvenida a nuestras pantallas, esta es tu casa y bueno, por supuesto hablar de las diferentes especialidades que hacen vida acá en la Ciudad Deportiva de Pampatar. Bueno, de verdad muchas gracias por la invitación, Francesca, para este programa ADN Deportivo, de verdad que complacido por estar acá y bueno, de dar información acerca de lo que es el atletismo en el estado de Nueva Esparta, para que no nada más en Margarita, sino a nivel nacional conozcan todo lo que hemos logrado hacer durante estos años acá en esta disciplina deportiva. Me llama mucho la atención que la isla de Margarita es muy activa en cuanto a disciplinas deportivas, sobre todo en el atletismo. Son más de 400 atletas federados acá en Nueva Esparta, en diferentes especialidades, saltos, lanzamientos. Hablar un poco de ello, nombrar algunos que han representado a Venezuela fuera de nuestras fronteras y hablar cómo se maneja la federación acá en la entidad. Sí, bueno, gracias a Dios se ha venido realizando un buen trabajo para que estos atletas se mantengan activos en nuestra disciplina deportiva. Hay más de 15 clubes que hacen vida en el atletismo del estado de Nueva Esparta, lo que conforman más de 400 atletas entre niños de 5 a 20 años, pues generalmente tenemos también atletas mayores de 20 años, pero disminuye un poco la cantidad. Sin embargo, también son parte del atletismo y bueno, gracias al trabajo que han venido realizando también los clubes, contamos con una buena cantidad de atletas que nos han representado a nivel nacional en diferentes eventos y campeonatos nacionales e incluso en juegos internacionales. ¿Okay? Hablar precisamente de estas competencias, venimos de terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, hubo participación neoespartana allí, Venezuela culminó en el cuarto lugar en el medallero, entonces hablar de lo ocurrido. Realmente los Juegos Centroamericanos en el atletismo no tuvimos por ahora participación. Ahorita los recién culminados. En los Juegos Suramericanos de la Juventud sí estuvimos en Panamá con 4 atletas que nos representaron en el atletismo. Ellos fueron Jesús Álvarez, Jessy Chacón, Sara Aguada y Samara Aguada. Y tuve la oportunidad también de ser parte de los entrenadores de esa selección nacional. El estado de Nueva Esparta en esa oportunidad pues nos regresamos a casa con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce en el atletismo. También hubo participación en otras disciplinas deportivas como el boxeo, que también les fue bastante bien también. Hablar de esas medallas obtenidas en estos Juegos, en su persona como entrenador personal, cómo es la guía al atleta en esos momentos de presión, también la parte física, cómo se desarrolló para lograr estas 5 medallas. Bueno, en realidad el trabajo se hace previo a la competencia, ¿no? El trabajo se hace previo a la competencia. Nuestros atletas acá, a pesar de las carencias, hemos hecho un gran trabajo, nuestros entrenadores, hemos realizado un gran trabajo acá con nuestros muchachos del atletismo. Y bueno, se nos dio esa oportunidad de representar el país con estos 4 muchachos y bueno, las medallas fueron bien luchadas, bien ganadas, bien trabajadas aquí en Margarita y bueno, gracias a Dios se nos pudieron dar allá en Panamá por intermedio de Sara Boada, quien ganó medalla de bronce en los 100 metros con vallas, también medalla de plata en el salto largo. Jessy Chacón, el muchacho del Tuey, medalla de plata en 5.000 metros marcha. Jesús Álvarez en el relevo 4x400 mixto y Samara Boada en la prueba de salto triple, que fue nuestra última atleta en competencia que logró medalla en esos Juegos Suramericanos de la Juventud. Estos Juegos se realizaron en abril en Panamá. Muy orgullosos, ¿no? De la representación neoespartana en estos Juegos. El muchacho del TUEI, me llama la atención este apodo y orgullosos de representar a su gentilicio, a sus zonas acá en la isla de Margarita. También hay competiciones en puerta, todos sabemos lo ocurrido, por supuesto, la desgracia del terremoto ocurrido en La Guaira. Esto hizo que se pausaran los próximos eventos, como por ejemplo los nacionales juveniles, donde hay 31 atletas que van a participar allí por parte de Nueva Esparta, también los escolares, me comentaste que hay 20 también. Entonces, hablar de la preparación, porque esto está en stand-by hasta que haya una fecha exacta reprogramada para estos Juegos y cómo se desarrolla el atleta sabiendo que tiene competencias en puerta, pero que aún no hay una fecha estimada. Sí, bueno, en realidad dije el muchacho del Tuey, pero a Jessy le decimos la máquina. Le decimos la máquina del Tuey. Le decimos un apodo que él se lo ha ganado, ¿verdad? Que se lo ha ganado claro aquí en Margarita. Sí. Bueno, aprovechamos de saludarlo a él y al profe Jesús Suárez allá en la población del Tuey.
Y bueno, sí, con el tema de los Juegos Nacionales, ya en Venezuela se habían realizado todos los chequeos, todos los clasificatorios para conformar los equipos o las personas o los atletas que iban a llegar o participar en los Juegos Nacionales Juveniles. Nueva Esparta en el atletismo clasificamos 31 atletas. Bueno, con muy buenas opciones a las medallas y bueno, esperamos que esto se pueda reactivar también, igual que los Juegos Nacionales Escolares que iban a ser en Falcón. Y también estamos esperando que se puedan reactivar esos juegos para que nuestros niños también mantengan la motivación de seguir trabajando y representando a nuestro estado. Coméntanos algunas especialidades del atletismo que van a estar presentes en estos Juegos Nacionales Juveniles y Escolares. Sí, bueno, en los Juegos Nacionales, bueno, en verdad no tengo cuáles fueron las especialidades todas las que clasificamos para los Juegos, pero bueno, tenemos corredores de velocidad, corredores de valla, vallas cortas, vallas largas, 400 con valla, cuando hablo de vallas largas, tenemos lanzadores, saltadores de largo y triple, atletas de pruebas múltiples, creo que mayormente esos atletas, los relevos también, en pruebas de 10.000 y 5.000 metros marcha, también tenemos atletas clasificados. Bueno, en varios atletas, gracias a Dios, pudimos lograr su clasificación para eso. De todo un poco tendremos en estos Juegos representando al gentilicio. Tenemos Garrocha también, Nueva Esparta también, a Isabela Bailones, quien es campeona nacional en Garrocha, que bueno, también tenemos una garrochista que acá no cumplimos con eso, no tenemos esos implementos, pero bueno, ella ha empezado un trabajo con ese implemento y ha sido incluso campeona nacional el año pasado en el Campeonato Nacional Juvenil. Y allí los veremos en las próximas competiciones. Estamos conversando con Eloy Manuel Caraballo, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado Nueva Esparta. No se despeguen de sus pantallas, a regreso, mucho más. Regresamos con mucho más de su programa ADN Deportivo para la Isla de Margarita, para toda Venezuela y también fuera de nuestras fronteras por UniTV. Conversamos con Eloy Manuel Caraballo, él es presidente de la Asociación de Atletismo del Estado Nueva Esparta, una disciplina sumamente practicada acá en la Isla de Margarita. Eloy, bueno, ya conversamos acerca de los más de 400 atletas federados acá, de cómo ha sido el proceso en estos juegos, tanto de la juventud, los que están en puerta, pero ahora yo quiero hablar más personalmente enfocado a tu formación como entrenador. Sabemos que fuiste atleta en su momento y cómo lidiar, ¿no?, con esta etapa de atleta, ahora entrenador. Me estás comentando que tienes mucha metodología con respecto a hablarle a los niños en formación, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Claro, realmente es algo totalmente distinto. Ser entrenador y ser atleta es totalmente distinto. Tan distinto es que yo fui corredor de fondo, fui corredor de distancia, de 5.000 y 10.000. Generalmente me desarrollé más en esas pruebas y fue donde más generalmente competí. Y soy ahorita entrenador más de velocidad y valla y salto. Ahora soy entrenador de otra, como quien dice, otra especialidad dentro del área del atletismo o de la disciplina del atletismo. Las experiencias, verdad que para mí como atleta, pues maravilloso. Muy gratificante las veces que tuve la oportunidad de representar al Estado de Nueva Esparta en juegos escolares, en campeonatos nacionales y juegos nacionales juveniles.
realmente, bueno, gratificante y bueno, muy distinto a lo que es el trabajo como entrenador, donde tienes que cambiar el chip y ahora ponerte en otro modo, pues, ¿me entiendes? Para poder formar atletas, darle esa convicción a los muchachos, sobre todo cuando estamos entrenando, preparándonos, porque es lo más complejo, ¿no? Hacerles saber a ellos que ellos pueden hacer las cosas bien, que ellos pueden dar mejor, más de lo que pueden dar, que pueden dar mejores cosas. Y bueno, ese es un trabajo también psicológico que nosotros como entrenadores tenemos que lograr para que los muchachos puedan tener esa convicción de que uno como entrenador puede haber algún talento y que se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque tienen que ser mutuos, ¿no? Para poder trabajar en base al desarrollo deportivo de los muchachos. Entonces, por eso te digo, totalmente diferente cuando yo fui atleta, porque, bueno, lo que hacía era carrera a distancia. Y como entrenador, pues, bueno, realmente me ha ido mucho mejor como entrenador porque, bueno, he tenido la oportunidad de formar campeones nacionales y campeones internacionales. Y bueno, eso ha sido bastante gratificante para mí también. Me llama mucho la atención el tema psicológico, ¿no? Lo importante que es esto en un atleta. ¿Qué te llevas tanto de los momentos malos, porque hay que mencionarlo, cuando quizás no salen las cosas, cuando se sienten un poco frustrados, cómo manejarlo, desde la madurez que le puedes transmitir a estos muchachos, y también de los buenos, cuando se Claro. consiguen las preseas, las medallas, los buenos momentos, las clasificaciones? ¿Cómo, qué te llevas de ambas partes? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Que nos toca a nosotros lidiar como entrenadores con los atletas, con los muchachos, porque en su mayoría son jóvenes. Y es bastante difícil porque no siempre te va a ir bien. Hay momentos donde de repente te va a ir un poco menos que otros, pues, ¿me entiendes? Bueno, nos toca a nosotros como entrenadores buscar la manera de mantener la motivación en el muchacho, que no decaiga, que no piense que ese es su mejor versión y que pueda entender de que ahí hay muchas cosas positivas que él pueda darle a la disciplina. Es bastante complejo, pero bueno, como te digo, una cuestión psicológica que nos toca llevar y hacerle ver a ellos eso, pues que no porque una vez te vaya mal significa que no tienes las capacidades para hacer mejores cosas en la disciplina. Entre una de las atletas que está a tu cargo está Angélica Zapata, nacida y Ah, criada por la mar. Oro en sí, heptatlón en Paraguay, también en salto largo en Colombia, una de sí. las tantas, ¿no?, que llevas allí. Entonces, desde la experiencia de Angélica, bajo tu tutela como entrenador, ¿cómo ha sido esta preparación para lograr estos objetivos que ya se ven a simple vista? Bueno, sí, me gustaría también hablar de otros atletas que tengo a mi cargo que también han sido parte de la selección nacional, han representado al país. Tengo desde ese periodo, tengo 4 atletas que han sido selección nacional. Tengo a María Fernanda Martínez, que fue campeona suramericana en Paraguay en el 2022 en los 150 metros planos y fue medalla de bronce en el relevo 5x80. Eso en los Juegos Suramericanos Escolares. Después fue campeona centroamericana y del Caribe aquí en Caracas, en los Juegos Centroamericanos. También está Luis Martínez, incluso su hermano, que también viajó conmigo a Bucaramanga en los Juegos Suramericanos de la Juventud en el 2020, escolares, perdón, en el 2024 en Colombia. Está Angélica, que es campeona iberoamericana en Paraguay. Tuve la oportunidad también de ser parte de la selección nacional en ese momento. Fui como entrenador del equipo nacional y nos vinimos con la medalla de oro en heptatlón, en las pruebas múltiples. Bueno, gracias a Dios, pues un trabajo que se hizo y ella pudo demostrar allá en Paraguay todo lo que se logró aquí en Margarita y en Venezuela, pues en Caracas, que se terminamos la preparación para competir allá. Y Samara, que fuimos a los Juegos Suramericanos de la Juventud. Ella es ahorita la número 1 del ranking de Sudamérica en el salto triple. Y bueno, logramos ir a Paraguay, a Panamá, perdón, y nos vinimos con una medalla de plata. Bueno, que entre comillas no nos fue como quisiéramos, pero hicimos el trabajo y pudimos dar la cara por el país, por nuestro estado. Ya para finalizar, Eloy, hay que hablar de la situación que se vive en la pista deportiva de Pampatar, antiguo canódromo, las limitaciones que existen con respecto a los recursos. Sabemos que representantes, atletas, entrenadores han tenido que hacerse a herreros, carpinteros para arreglar los recursos que se utilizan para el desarrollo de esta disciplina en sus diferentes especialidades. Entonces, más que esto, un llamado, obviamente, a los entes gubernamentales a continuar apoyando. Sabemos que apoyan el deporte acá en la entidad, pero que hagan un énfasis